¿Cuál es la diferencia entre el taekwondo ITF y el de las Olimpiadas? El taekwondo ITF, dicho por el creador del taekwondo, el maestro general Choi Hong-hee, es el original, porque el taekwondo lo creó el general Choi Hong-hee. El taekwondo WTF se abocó mucho a la variante deportiva y el general decía que era un falso taekwondo. Esta es la realidad, no son palabras mías, son palabras del creador del taekwondo. Cuando él hablaba de taekwondo, hablaba del taekwondo original y hablaba de las imitaciones. Pero vuelvo a decirte, esto no es algo que diga yo, esto es algo que en cada curso que hice y cada entrevista que vi, el general se refería a esto. Después podemos llegar a hablar de en qué se especifica cada uno, ¿sí? Y ya tendríamos que ver a cuestiones que tienen que ver específicamente con lo técnico. El taekwondo ITF, para que te des una idea, pelea con guantes muy similares a los de box, porque vale el golpe de puño a la cara, el WTF no. Esto estoy hablando específicamente de la faceta deportiva. Y después la mecánica de los movimientos, ¿sí? El taekwondo ITF tiene un sistema de movimiento que se llama movimiento ondulatorio y que el WTF esto no lo tiene. Así que bueno, es muy largo y es muy profundo. La pregunta que hiciste es súper incisiva. Traté de contestarte con lo que yo escuché que siempre dijo el creador. Yo toda mi vida hice taekwondo ITF y hice muchísimos cursos con el general Choi Hong-hee. Tengo el placer de haberlo conocido y de haber sido su alumno en cada EAC que dio en cursos de instructores internacionales. Y cada vez que hablaba, le hacían algún tipo de pregunta con respecto a los dos estilos de taekwondo, él hablaba del verdadero taekwondo y de la imitación, y decía el falso taekwondo. Obviamente que la gente que hace WTF no va a estar de acuerdo con lo que yo digo o con lo que decía el general, porque vuelvo a decirte, no es lo que yo digo. Estoy prolongando las palabras que yo escuché de él. Yo no tengo autoridad para decir qué puede ser cada cosa. Yo repito como la técnica. El alumno repite lo que ve de su instructor. A raíz de esa respuesta me surgen muchísimas preguntas. Sí, algo interesante. ¿Y por qué empezamos con eso? Va a haber mucha gente que escuche esto y le va a pasar lo que me pasó a mí antes de empezar taekwondo. Va a leer taekwondo en el título y va a decir, eso que están en las Olimpiadas, que pegan patadas, y está bien. Y va a tener una idea preconcebida del taekwondo y quería marcar una diferencia entre lo que es el taekwondo WTF y el ITF, que no son lo mismo, y aunque suenan igual, hasta se escriben distinto. Y bueno, esa parte me parecía importante marcarla. Y ahora, como para hacer una breve intro, los que me escuchan, estoy algo redifónico. Para aportar, Mauro, esto sí lo digo yo, comparten el nombre el taekwondo ITF con el WTF, pero son artes marciales completamente distintas. Yo recién te hablaba del movimiento ondulante que caracteriza el taekwondo ITF, y esa es la base motriz que tenemos, esa es la base física del movimiento, la biomecánica que tiene el taekwondo. Ese movimiento ondulante, el WTF no lo tiene. Entonces, ya parte desde base, desde la movilidad. Entonces, podemos decir que sí comparten el nombre, y esto entre comillas también que comparten el nombre, porque si uno se pone en detalle, el taekwondo WTF se escribe taekwondo completo, todo junto, sin separación, y el taekwondo ITF se escribe taekwondo, una barrita, un guión de separación, do. Entonces, por ahí la mayoría dice, suena lo mismo el nombre, es la misma arte marcial, pero son cosas completamente distintas hasta en el nombre, porque la barra de separación del taekwondo y el do marca un nombre distinto. Qué sé yo quiero tener una marca y le agrego una letra, un punto o lo que sea, ya no es la misma marca que otra que puede sonar igual. ¿Se entiende, no? Me acuerdo que, bueno, para el que escuche esto, estoy redifónico, estaba diciendo, así que hoy me van a escuchar susurrando al micrófono. A mí de chico me hicieron muchísimo bullying,
Hay distintas razones por las que cada uno conecta con las artes marciales. Y a los 19, después de haber pasado por varias artes marciales, me invitaron a hacer taekwondo. Llegué a conectar con el taekwondo ITF y me explotó la cabeza porque encima para mí las artes marciales eran algo milenario y el taekwondo ITF se desarrolló entre 1945 y 1955. Tiene fundamento científico, entonces me llamó la atención desde muchos lugares. Pero antes de meternos en el taekwondo y todo, quería hacer una presentación de para qué estamos acá, porque el podcast, que se llama Relevance, tiene la connotación de que compartimos con Facu la apreciación por la excelencia, por ser relevante en la vida, por ser distinto, por ser auténtico, por tener valores, por tener buenos principios. Y Facu me hizo una pregunta cuando estábamos en un café antes de venir acá y me dice: ¿por qué consideras que tu maestro es un buen invitado para el podcast? ¿Y por qué le quisiste invitar? Y digo, porque considero que Miguel Avellaneda es una persona relevante en sí. Yo desde que lo conocí es muy atento a la técnica, es una persona que predica con el ejemplo. Me acuerdo una vez dijo una frase: el ejemplo no es una manera de enseñar, de predicar, es la única. Y las palabras convencen, los ejemplos arrastran. Entonces yo aprendí mucho del maestro, no solo de las artes marciales, buscar la excelencia técnica, sino también a ser buena persona de verdad. Porque cuando te hablan de los principios, tenés 18 años, te hablan de los principios del taekwondo, qué lindo, cortesía, integridad, perseverancia, espíritu. Son una lista de palabras. Es muy difícil al principio para la mayoría entenderlos. Pero cuando uno lo ve aplicado en alguien como el Sagio, que alguien lo trata mal y él sale con cortesía a hablar, decís, eso es la cortesía. Cuando hay opción de hacer algo mal o hacer algo bien, aplica la integridad. ¿Qué es el Sagio? Sagio Nin es maestro en coreano. Es maestro. ¿Sabes? Son los grados, ¿sí? El Bu Sabonim es de primero a tercer dan, el Sabonim es cuarto, quinto y sexto, Sagionim séptimo y octavo y Sayonim noveno. Bien. Y esas son todas las graduaciones que hay. Entonces yo quería invitarlo a él también por el tipo de persona que es y que hable desde su historia, que tiene una historia sumamente interesante, más allá del taekwondo. Y con Facu habíamos hablado un poquito de decir, empecemos al revés, como en las pelis de Marvel. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la vida de Miguel Avellaneda? Y bueno, la Asociación de Taekwondistas Argentinos. ¿Cuál es la actualidad? Como para mostrar un pantallazo de qué es lo que se está haciendo, las escuelas que hay, todo, su vida como es hoy en día, como un highlight, como un tráiler. Y después vamos a las raíces de dónde surge que usted empiece taekwondo y todo eso. Sí, bueno, hoy por hoy la Asociación Taekwondista Argentina está creciendo, como viene creciendo de sus inicios. Estamos en un momento sinceramente muy importante. Tenemos 2 chicos que nos van a representar a nivel deportivo en el Mundial próximo que se va a realizar en el mes de octubre en Croacia. Una es Milagros Riedel, que es mi nieta, que no solamente está clasificada en individuales, en lucha preestablecidas y en formas de tercer dan juveniles, sino que además está en la selección. Y tenemos a Santino Valer, un alumno de la escuela que tenemos en Rafaela, en la ciudad de Rafaela, porque la Asociación Taekwondista Argentina también tiene subsedes no solamente en el Gran Buenos Aires, sino en algunos lugares del interior del país. Santino Valer, como te decía, que está clasificado en lucha hasta 70 kilos en juveniles. Eso a nivel deportivo. Después estamos creciendo, estamos teniendo cada vez más instructores. Hace un tiempito atrás se nos incorporó una escuela nueva que es el Instituto Choi, a cargo del Saboní Carlos Gómez, ¿sí? Que está a punto de graduar para séptimo dan, así que va a ser maestro también, con sus hijos, que uno es sexto, Mauricio y Matías. Así que bueno, estamos contentos creciendo con escuelas acá de alumnos históricos desde los inicios. Yo digo mis alumnos desde la base, a ellos les llamo alumnos del riñón porque surgieron conmigo. Así que bueno, y también en el interior, en otros lugares, por ejemplo, de donde comenzó a practicar Mauro, en la ciudad de Junín, ahí tenemos un referente, un excelente practicante, una excelente persona como referente, que es el Sabonín Franco Jiménez, y que actualmente está obteniendo unos resultados impresionantes también a nivel competitivo. Y Miguel,
Actualmente, de todo lo que estás haciendo, ¿qué es lo que más te apasiona? Taekwondo. Taekwondo, genial. De todo lo que haces, de todo lo que sos, de todo lo que tenés que hacer en la semana, de todo lo que te toca, por así decirlo. A mí me gusta ¿Qué es lo que más te enseñar. gusta? A mí me gusta enseñar. Si vos me decís que una vuelta hablé con mi hija y me decía, ¿para qué pensaste que vos venías a este planeta? Medio la pregunta que me hicieron ustedes al principio, que no las esperás porque no estabas nada armado y me salen con ese golpe a la pera que tengo que tratar de ver cómo resuelvo. Me tiraron un girotalón al mentón y tuve que resolver. Eh, este, y a mí, sinceramente, yo me siento un docente. De hecho, soy docente. Yo estudié en la Universidad del Este el tramo pedagógico, así que soy docente, porque también doy clases en los institutos de formación policiales hace ya 13 años. Entonces, soy docente. Si vos me decís dónde yo estoy feliz, dando clases. Obviamente, por extensión, en el taekwondo soy entrenador, fui competidor mucho tiempo y esa experiencia a mí me llenó un montón y quiero que mis alumnos también la tengan, siempre y cuando ellos quieran, ¿no? A mi nieta le digo, estamos jugando a competir y vamos a jugar mientras vos quieras. El día que vos no te sientas feliz con esto, Bien. estamos. ¿Y cómo progresa una persona dentro del taekwondo? Yo, por ejemplo, tengo un background del tenis. Competí mucho tiempo tenis, entiendo toda la competencia en ese deporte puntualmente y sé cómo progresa una persona que es tenista. Escuché muchísimos entrenadores, a muchísimas personas hablar al respecto y cómo progresa una persona en el taekwondo. ¿Se la entrena de la misma manera? Todos se entrenan de la misma manera. Todos se entrenan de la misma manera cuando comienzan, ¿sí? Eh, no todos van a ser deportistas, no todos van a desarrollar la fase deportiva. Hay chicos que no les interesa, que les interesa, chicos o chicas o grandes de ambos sexos, le interesa venir a aprender a defenderse. Creo que la mayoría arranca una actividad física, la mayoría arranca por dos cosas. O porque quiere aprenderse a defender, como el caso de Mauro, que decía del bullying, que no estamos ajenos a lo que es y lo que conlleva eso y el daño psíquico que genera en la persona que es víctima de esto. Y el otro punto es para sentirse bien en forma. Hoy por hoy, con los temas de nutrición que hay, muchos médicos nos mandan chicos a hacer taekwondo. Y hoy por hoy también con un montón de, 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 de capacidades especiales que tienen que ver con el espectro autista y hay chicos que por ahí les cuesta mantener la atención y que les cuesta mantener la disciplina, también los pediatras nos están mandando a taekwondo, que para nosotros es una gran ayuda, no solamente una gran ayuda para nosotros, yo lo veo muy bien que un profesional confíe en la actividad, sino que también es una ayuda para la persona que va a recibir esto. Y también el tema de los temas respiratorios. Hay chicos que tienen problemas respiratorios, broncoespasmos, y el taekwondo, como te ordena desde adentro hacia afuera, al principio no, pero después te vas dando cuenta que te ordena de adentro hacia afuera, ¿por qué? Porque te enseña valores, te enseña disciplina, en esta disciplina también te enseña a cómo comportarte, vos vas teniendo herramientas como para resolver distintas situaciones que tienen que ver también con la salud, no solamente obtener un estado atlético. A mí algo que me gustó mucho, que es típico. Alguien viene a una clase de taekwondo y dice, está bueno, me gusta, voy a empezar a salir a correr para después empezar taekwondo. Y el maestro decía, ¿vos tocás algún instrumento? Suponé que querés aprender a tocar piano. ¿Va a ir a tocar guitarra para ir a aprender a tocar piano? ¿Cómo se mejora en el piano? Tocando el piano. Entonces, él decía, en taekwondo se mejora yendo a taekwondo, porque ir a correr no es el mismo ejercicio que el taekwondo en sí. Entonces esa frase me quedó. ¿Querés mejorar en pádel? Anda pádel. ¿Querés mejorar en tenis? Anda tenis. ¿Querés mejorar en taekwondo? Anda taekwondo. Y si se te despierta la faceta deportiva, después ya sí hay un entrenamiento más intenso para los profesionales, como estás. Sí, el taekwondo te da muchas facetas. O sea, yo siempre, viste que uno personaliza las cosas porque trata de también transmitir su experiencia, trata de allanarle los caminos a los alumnos
cuando encuentra estrategias para enseñar algo y acortar este tiempo, este proceso de construcción que tiene que ver con la técnica. Si uno tiene herramientas que pueda acortar esto y llegar al mismo buen producto, vas a emplear todo lo que tenga para que no sea tedioso, para que no sea aburrido y para que el alumno se sienta satisfecho para no dejar. También en lo que tiene que ver con la preparación física se evolucionó un montón. En mi época sí, salíamos a correr y por ahí nos tenían corriendo 10 kilómetros para mejorar en taekwondo. Y hoy por hoy, pero yo te estoy hablando en los 80, hoy por hoy que está todo estudiado y todo evolucionado, se habla de transferencia de cargas, se habla de repetización, se habla de generar, para que te des una idea, hay algo que se llama el reflejo. ¿Sí? El reflejo es la respuesta a un estímulo. Y si el reflejo es la respuesta a un estímulo, esto se mide en tiempo. Hay ejercicios que tienen que ver con mejorar tu respuesta al estímulo. ¿Entendés? Entonces, por Sí, ahí. claro, con diferentes ejercicios vas mejorando diferentes áreas. Y tengo puntualmente dos preguntas, una relacionada al pasado, otra al presente. ¿Hace cuánto que practicaste taekwondo? Yo arranqué en el año 83. En el año 83, bien. Digamos, en el año 90, ¿qué es lo que te motivaba? ¿Cuál era ese impulso que te llevaba a entrenar taekwondo? ¿O ya eras profesor 7 años después de haber comenzado? No, yo gradué para cinturón negro en el 86. Bien, ¿y cuándo empezaste a enseñar? A fines del 85. Excelente. ¿Qué te motivó? ¿Qué te impulsó a enseñar? A enseñar, a ver, yo entrenaba en la clase de mi profesor y él tenía muchos alumnos cinturones negros, tenía una escuela muy, muy grande. Aprovecho y lo nombro Darío Vega, siempre recuerdo de él, nunca hay que olvidarse de los inicios. ¿Sí? Fue profesor mío durante 15 años y cuando yo llegué a la categoría Punta Azul, había veces que venían algunos cinturones negros a hablar con él a la noche porque lo encontraban en el gimnasio y por ahí te dejaba 5 o 10 minutos coordinando lo que él había dado a los alumnos. Y eso me despertó como una inquietud porque me resultó agradable eso, de poder transmitir o de poder ayudar. Cuando fui Punta Negro había un compañero mío que se puso un gimnasio y habló con mi profesor, por eso te dije que gradué en el 86, pero en el 85 yo ya había empezado a enseñar, y me dijo a mí que quería que yo enseñe en su gimnasio, y le dije, bueno, tenemos que hablar con el Sabón. Hablamos con el Sabón y dijo, bueno, bajo mi supervisión para cuando den examen, pero sí podés dar. Obviamente yo era mayor de edad, ¿no? Para dar clases hay que ser mayor de edad. Claro. O estar a cargo de un mayor de edad. Y ahí, o sea, como ahora yendo bien al pasado, ¿qué fue lo que lo llevó a empezar taekwondo? O sea, ¿cuál fue el gatillo, eso, el trigger que lo llevó a empezar taekwondo? Empecemos con esa y después vamos a él en qué momento se dio cuenta que quería vivir de eso. Pero, ¿qué fue lo que lo llevó a practicar taekwondo? La casualidad. Esto lo conté muchísimas veces. Yo cuando estaba en la primaria jugaba al fútbol, ¿sí? Cuando arranqué la secundaria quise seguir jugando al fútbol y mi mamá me dijo que no iba a estar corriendo toda mi vida atrás de una pelota. Entonces obviamente estudiaba y me dijo que tenía que ser full time con el estudio. Cuando arranco primer año de secundaria, el profe de educación física, que calculo que debe ser uno de los partícipes también de que yo hoy por hoy me dedique solamente a algo que tenga que ver con la actividad física, vio que hacía buenos tiempos en atletismo y me metió en el equipo de atletismo. Y de ahí estuve en el equipo de atletismo del Colegio Nacional de Quilmes, los 5 años que estuve en la secundaria, y en tercer año me nombraron capitán del equipo de atletismo. Estuve hasta quinto año que fui capitán del equipo de atletismo, y cuando arranco la facultad, yo estudié, me anoté para medicina, de hecho hice 4 años de medicina, y me voy a averiguar a secretaría dónde entrenaba el equipo de atletismo. ¿Por qué yo decía dónde entrenaba el equipo de atletismo? Porque veía las series norteamericanas y los universitarios todos están metidos en algún deporte a través de las universidades. Sí, sí. Pero acá estamos en Argentina.
Se me rieron y me mandaron al centro de estudiantes. Y en el centro de estudiantes se me rieron y me dijeron que me equivoqué de carrera, que vaya a hacer educación física. Bueno, averigué en educación física y me dijeron que con la libreta universitaria yo podía entrenar y utilizar los predios, pero que no había entrenadores, porque no había un equipo de atletismo. Como yo pensando en lo que eran las universidades norteamericanas, en las series, de ir a competir en las Olimpiadas. O a partir de eso vi que no había chance con el atletismo para dedicarme, sí solamente hacerlo por hobby, y entonces empecé a ver algo que había tenido curiosidad cuando era adolescente, que eran las artes marciales. ¿Y por qué había tenido curiosidad? Porque había visto películas de Bruce Lee, que es lo que la década del 70 y del 80, todos los que practicamos, o casi todos, inducidos por Bruce Lee. Así que bueno, vi clases de karate, dije bueno, no, sí, vi clases de kung fu, dije no, sí, y un día fui a ver una clase de taekwondo, que fui con un primo mío, y justo llegué en el momento que peleaban, y se estaban matando, y dije esto es lo que me gusta a mí. Y ahí empecé taekwondo, así fue. Qué divertido, me acuerdo que una vez contó... ¿En qué año llegó el taekwondo a Argentina? Eso no me acuerdo. ¿En el 70 y pico era? El ITF. ¿En qué año llegó a Argentina? En el 66. 66, ok. Sí, sí. Claro, había pasado un tiempo y ya se conocía un poquito más. Había contado que hubo un auge porque salieron las tortugas ninja y todo el mundo quería hacer artes marciales y empezó todo el mundo a practicar taekwondo. Claro, eso cuando aparecieron, yo ya era profe ahí, y aparecieron las tortugas ninja y los gimnasios explotaban. Calculo que no solo los de taekwondo, Sí, artes marciales. todas las artes marciales en general. ¿Y en qué momento se dio cuenta que quería vivir del taekwondo? Porque me acuerdo que sus comienzos no fue todo magia así de decir, ay, ya tengo mi escuela como hoy, tengo mi lugar para darlo, voy en el auto, en la camioneta. Me acuerdo de historias de me tomaba el tren, iba con mi bicicleta en el tren, me moría de frío, me agarraba la lluvia. ¿En qué momento se dio cuenta de que quería vivir del taekwondo? Cuando yo comencé la facultad, al año yo ya estaba enseñando. Y todo segundo año de la facultad, yo vivo acá en Espeleta, que es partido de Quilmes. En ese tiempo no había tren eléctrico, yo para ir a La Plata a estudiar medicina tenía que tomar el tren, esos que andan a gasoil. Tenía 1 hora de tren cuando no lo cancelaban o cuando no andaba directamente. Bueno, y como yo daba clase, me tenía que ir en bicicleta porque estaba todo el día cursando y volvía justo para agarrar la bicicleta, pedalear rápido e ir hasta un centro de enseñanza que tenía en Quilmes. Sí, yo siempre les comento a mis alumnos que son instructores que todo se hace con trabajo, todo en la vida se hace con trabajo. Y es con lo que nosotros que pasamos esto, tenemos que tratar de formar también a las generaciones nuevas. Hoy por hoy las generaciones nuevas hacen un clic y encuentran todo. O sea, la tecnología es como que les soluciona todo inmediatamente, pero esto es lo que se piensa, no es así. Para aprender algo hay que estudiar. Para un médico no puede trabajar con... Yo no puedo poner un canal de YouTube y ser neurocirujano. No puedo aprender neurocirugía mirando tutoriales. Sí, hay muchas cosas Es la que requieren realidad. la práctica. Entonces, yo tengo que sí, práctica y capacitación, porque el taekwondo no es solamente practicar, el taekwondo hay que estudiar. El taekwondo ITF está basado en leyes científicas, físicas, las leyes de Newton, hoy hablábamos de la movilidad y demás, y está basado en física. ¿Sí? Hay dos artes contemporáneas, una es el taekwondo y la otra el aikido, las otras son antiguas, pero contemporáneas el taekwondo y el aikido. Pero la única que tiene base científica es el taekwondo. Sí, de hecho, Mauro, siempre que explica algo sobre taekwondo, que estamos charlando con el grupo, ya sea de trabajo o con amigos, siempre te lo fundamenta científicamente. Y eso es muy interesante porque se nota que hay capacitación. Y entendiendo que en un momento te había hecho esta pregunta de qué fue lo que te movió, qué te motivó a decir, bueno, yo quiero enseñar esto, que entiendo que fue por coordinar esos grupos y por encontrar esa chispa de decir, esto me interesa, me siento bien, me siento cómodo y después buscarlo a través de esa oportunidad que surgió. Y yo quería llevarlo a la actualidad ahora de preguntarte qué te motiva hoy para seguir siendo maestro. Te lo contesto con algo que digo en la clase. Las vueltas de la vida uno nunca las sabe.
¿sí? Yo no concibo mi vida sin dos pilares fundamentales. Una, mi familia, que tiene que ver con mis afectos y lo que me nutre internamente, y la otra, el taekwondo. O sea, esos dos pilares. Obviamente hay una que es prioritaria de otra. Cuando todo está normal, funcionando en sus cabales, el taekwondo ocupa la mayor parte de mi vida, porque me dedico a esto. Ahora, cuando algo está mal o se me requiere en algo que tiene que ver con la familia, y bueno, ahí está la prioridad. Y esto también tiene que ver con bases esenciales de las personas. Está nutrirse de los afectos, de los valores, somos seres afectivos, no somos máquinas. Entonces, la familia es fundamental y por eso, como la familia ve que el taekwondo me hace feliz, también me deja compartir mucho tiempo con el taekwondo. A mí algo que me llama mucho la atención con todo esto es que de él escuché muchas veces cosas que no escuchaba en la familia y eso. Yo nací, o sea, en casa no tenía un papá presente, entonces fui agarrando diferentes modelos de referencia masculino y con respecto a eso de cuando un hombre tiene que, o sea, cuando el hombre llora y llega a su casa y tiene que estar ahí, tiene que estar consigo mismo, cuando tiene que estar con la familia, tiene que estar con la familia, cuando hay que priorizar la salud, hay que priorizar la salud. Y me llamó mucho la atención eso en todos los aspectos de llevarlo a la práctica y buscar, trabajar el desarrollo del ser, de crecer uno dentro de su identidad. Y eso me lo llevo del taekwondo desde que llegué. O sea, trabajar en la esencia de uno, de entender quién soy y todo. Y me lleva a pensar un poco en los valores, que si bien se habla más o menos de los mismos 5 siempre, ¿cómo le podría explicar a alguien de forma simple que no entiende nada de valores ni de taekwondo qué son los valores y para qué sirven en la vida cotidiana? Los valores marcan la esencia de una persona. O sea, si Mauro es malo, es porque no tiene buenos valores o los valores que tienen son malos y la gente va a decir Mauro es malo. O sea, es como tu identidad. Los valores son como tu identidad. Lo que vos vas dejando en el otro, lo que el otro va percibiendo de vos. Obviamente uno no puede dejar contento a todo el mundo, porque somos todos seres únicos. Pero el tema es cuando vos no dejas contento a la mayoría. Ahí ya hay un problema. O cuando no dejaste contento a la mitad. Ya ahí tenés que hacer un análisis si en verdad querés cambiar. Tiene que ver con eso. Nosotros estamos de tránsito acá en la vida. Sinceramente estamos de paso y todos sabemos. Hay una única verdad que sabemos cuando nacemos. ¿Saben cuál es la única verdad? Exactamente, exactamente. Es la única verdad que tiene cualquier ser cuando nace. No sabe si va a ser médico, si va a ser taekwondista, si va a ser mecánico, si va a ser enfermera. No sabe nada. No sabe si va a ser lindo, si va a ser feo, si va a ser alto, si va a ser bajo. No se sabe. La única verdad es que nos vamos a morir. Entonces, me parece que lo máximo a lo que puede aspirar un ser de bien es cuando no esté en esta vida, haber dejado cosas buenas en un montón de personas. Y eso lo encontré con la docencia, con la enseñanza, formar valores. Hay algo que se habla en docencia, es que el maestro, el instructor, el profesor deja huellas. Siempre que interactúa con un alumno, va dejando huellas. Ahora, de este profesor, maestro, de docente, depende de que esta huella sea positiva o negativa. Es un montón. O sea, la responsabilidad. Viste que recién Mauro me decía Sagio, él abreviaba la palabra Sagioní. Y mis alumnos, muchos, me dicen Sagionim. De hecho, de acá todos me dicen Sagionim. ¿Y sabes por qué me dicen Sagionim y no maestro? Porque el primer día que yo gradué para maestro, el día siguiente a que gradué para maestro, que gradué para séptimo Dan, vine acá a dar clases y todos sabían, porque los más grandes le habían dicho, me hicieron un recibimiento, una torta, qué sé yo, todos estaban esperándome
Y ya les habían cambiado el chip, los más grandes, diciéndole que yo ya no era más Sabonín, sino que era maestro. Y empecé a escuchar un montón de chiquitos diciéndome, maestro, 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 maestro. Y esa palabra me sonó como un ancla, era muy pesada, de un día para el otro que mucha gente te diga maestro. Una palabra que tiene una carga impresionante, al menos para mí. Por ahí hay gente que lo toma a la ligera, ¿entendés? Yo precisé un proceso en esa construcción de mi psiquis para sentirme maestro. Hoy por hoy no me molesta que me digan maestro. Pero en ese momento yo preferí y se las cambié. Le dije, dígame maestro en coreano. Es por eso que muchos me dicen Sagionim. Y hay un montón de tipos de maestros, de docentes. Yo pasé por muchísima gente que me enseñó muchísimas cosas y pasé por gente de la que hoy no me acuerdo, no me quedó nada relevante o digno de recordarse. Y te quiero preguntar desde tu punto de vista, desde tu experiencia y también desde tu ser, de lo que sos, ¿qué hace que un maestro, que un docente sea relevante? ¿Vos creés que sos un docente relevante? Eso te lo tendrían que contestar mis alumnos. Yo no tengo autoridad para calificarme yo. Sería soberbio si yo me calificase yo mismo. O sea, yo trato de hacer las cosas bien. Hay veces que me equivoco, muchísimas, porque soy humano, soy un individuo que se puede equivocar. Yo lo que siempre digo es, ¿por dónde arranca? Por respetar al otro. O sea, empezar a tratar al otro como a mí me gustaría que me traten, ser empático con las personas. Obviamente que estás a cargo y sos el líder de una clase, entonces tenés que bajar parámetros, pero siempre a través del respeto. Yo siempre digo, y esto también está en la enciclopedia, dicho por el general Choi Hong-hee, yo no impongo el respeto. Yo trato de que la gente me respete porque yo la respeto. El respeto impuesto es una tiranía y a la larga es un boomerang que te vuelve. Entonces la gente no te quiere ver más. Si yo tengo un alumno que le impongo el respeto solamente por imponérselo y yo no lo respeto, el alumno se va a sentir que yo soy un tirano. Y cuando se canse de mí, no va a querer ser más mi alumno. Entonces, el respeto por imposición, sí hay reglas que cumplir y hay que hablar y hay que marcarlas, porque hacemos taekwondo, un arte marcial. Ahora, ¿cuál es el tema? Respetar al alumno. Y de esa manera vos vas a obtener un respeto consensuado, no impuesto. Qué linda explicación sobre el respeto. Es un momento que quiero apretar un botón de apreciación. Me pareció espectacular, estoy completamente de acuerdo. Súper enriquecedor, de hecho. Y nosotros somos personas a las que nos gusta mucho progresar. Progresar nos motiva, nos hace ir para adelante en todo lo que hacemos. Ya sea progresar en pádel, progresar con una empresa, progresar como amigos en nuestros valores. Y yo soy una persona que nunca hizo taekwondo, a diferencia de Mauro. Y ¿con qué expectativas tiene que ir una persona que nunca hizo taekwondo a una primera clase? ¿Y qué es lo que lo lleva a ser un deportista de élite? La expectativa, primero, de tratar de encontrar algo que lo haga feliz. O sea, uno en la vida, vos hablabas recién de emprender, vos no vas a emprender algo que no te haga feliz. Buscas algo que te genere felicidad. Es tu perspectiva, tu punto de vista, con el cual estoy de acuerdo. No muchas personas lo están. Claro, totalmente. Eso Hay es gente verdad que también. arranca a emprender Bueno, porque dice, yo siempre, solo quiero hacer guita, entonces voy a hacer lo que me dé guita bueno, y emprender pero de esa guita. persona que solo quiere hacer guita es feliz haciendo guita. ¿Entendés? O Algunos sea, sí. y no le interesa a qué costo por ahí, entonces tiene que ver con eso. O sea, a ver, vamos a esto. Hay gente que quiere hacer solamente guita. Yo creo que ahí si no tenés yo- un buen yo- propósito, después se cae. Yo no sería estafador, por ejemplo, no sería ladrón, porque no va conmigo. ¿Entienden lo que digo con esto? Por supuesto. Entonces, sí, hay gente que vive de esto y por ahí eso lo complace. No sé, no estoy en esa psiquis ni en esa persona. A mí no se me cruza por la cabeza. ¿Entendés? Ahí hay un tema que encima volviendo, mezclando todo y rompiendo la línea, el tema de los valores. Hay ciertos valores que uno ya los tiene on board. Es como que ya los tenés desde que naciste y no sabes ni por qué.
La irreverencia a mí me vino, el que me codió antes de que naciera, me viene irreverente. Y no quiere decir maleducado, sino de venir con esa, de preguntar por qué las cosas, de tratar de entender el por qué, de que si noto que algo es injusto, rebelarme en contra de eso. Entonces yo vine con la irreverencia. Y después hay otros como la asertividad, que es un valor que compartimos como amigos y en la empresa con Facu, decir las cosas lo más rápido posible, de forma respetuosa. Yo lo tuve que trabajar un montón, porque era la persona más agresiva del mundo al momento de decir las cosas, por cómo me crié en mi infancia en entornos de violencia, y algunas las trabajé. Con respecto al tema así, valores y, y ser relevante a lo largo de su carrera, principalmente con lo de los maestros que le han tocado a usted, con los profesores que le han tocado a usted. ¿Qué siente qué cosita hizo relevante a algún maestro suyo o algún profe para que lo recuerde? Y nucleado con eso, ¿hay algún valor que haya aprendido de alguno de ellos a lo largo de su carrera? Decir, ay, tal persona, como yo le decía el ejemplo que di de su frase hace un ratito, la de tocar el piano, para mí eso fue relevante porque me marcó un modelo mental. ¿Me hablas solamente de taekwondo o de cualquier docente? Puede ser de la vida en general, de lo que lo convierte a usted. Yo creo que uno de los que me marcó fue el profe de educación física, que hizo que yo encare por este lado, si bien tuve mi viejo que era futbolista y viví el deporte desde chico, pero él me marcó abriéndome un mundo nuevo. Yo en la secundaria llegué a hacer decathlon. Y con respecto al taekwondo, obviamente mi primer profe, mi Sabón, que tuve 15 años con él y que casi todo, no, casi todo realmente, la primera etapa, que es la fundamental, la aprendí con él. Y hoy por hoy, mi gran maestro, Alejandro Cuadro, que es noveno dan, es el presidente de FATI, y que esto de los valores los tiene, es una persona muy humilde, es una persona desinteresada, muy desinteresada, ¿sí? Y a tal punto de que nosotros nos consideramos, yo lo respeto porque es mi gran maestro, pero tenemos un lazo como de familia. ¿Y qué fue lo que te marcó, que tuvo relevancia en tu vida? Un caso puntual, te puedes tomar un segundo, pensarlo tranquilo, como decir, cuando me dijo esto, o cuando me mostró tal ejercicio, o me mostró un paralelismo con otra cosa, aprendí esto puntualmente. Yo con mi gran maestro llegué como quinto dan. Yo no cambié muchas veces de profesor. La primera vez que me fui de mi profesor, de mi Sabón, es porque él decidió irse de la federación. Pura y exclusivamente. Yo no lo quería dejar, pero él se fue de la federación. Y yo quería estar nucleado en la federación, yo ya daba clases, tenía 200 alumnos y siempre le había dicho que era importante estar afederados. Entonces yo no podía borrar con el codo lo que había dicho durante 11 años de docente. Y con respecto, por eso te digo, con respecto a mi gran máster actual, técnicamente, si bien sabe un montonazo, nos nutrimos mutuamente, lo que más me hizo confiar en él es que encontré una persona que tiene valores similares a los míos. Pero Miguel, vos cuando hablás, yo puedo ver todos tus valores. Vos sos una persona muy completa en valores y eso no se encuentra en cualquier lado. Y creo que Mauro fue muy acertado en invitarte al podcast. Yo no te conocía, sabía muy poco de vos. Me ha contado varias anécdotas. Entonces, yo quiero saber de dónde surge. Vos noto que tenés una mente muy, muy bien sembrada. Y eso no es La que... familia. Familia, bien. Mis viejos. Me imagino habrás tenido conversaciones, habrás escuchado a muchas personas. Estos maestros te nutrieron mucho, tus viejos te nutrieron un montonazo. Y eso yo lo noto y como quiero indagar un poco más en eso, en qué tipos de conversaciones has tenido, qué has leído, qué has consumido, porque nosotros hablamos mucho de que somos lo que estamos consumiendo, somos nuestro entorno, al fin y al cabo. Y quiero conocer un poco más sobre el entorno en el que estabas, qué tipo de conversaciones tenías, cómo fuiste nutriendo tu mente. Sí, bueno, mis primeros profes fueron mis padres, como el de todos. Había una frase, ¿cómo era? Que estaba, no sé si en la enciclopedia o en el manual. Eso para cuantificar o poner en un nivel de igualdad al instructor que a los padres. Claro. Dice, mis padres son los que me dieron la vida y mi maestro es el padre que me educa. Esto es algo que tiene que ver con la filosofía oriental. Y esto se repite, al menos en taekwondo, está en la enciclopedia, ¿sí? Jerarquiza al maestro
al mismo nivel de los padres. O sea, en ese sentido, fíjense en si nosotros podemos ocasionar daño o bondades a un alumno. ¿Entienden, no? Sí. Entonces, A mí algo que por ejemplo, como para ir más al tema de ser relevante y eso, yo cuando empiezo taekwondo, en ese momento estaba practicando todo lo que podía practicar para ver qué era lo que me gustaba. Hice karate, hice kendo, kenpo, bushido, jiu-jitsu, un poco de aikido. Todo era por un periodo de 2 o 3 meses, probando a ver si me gustaba o no. Kickboxing, de todo hice. Y un chico me insistió muchísimo para que vaya a taekwondo. Y yo decía, no, eso es las olimpiadas que están así, tirando no me gusta, digo, no me parece real. Pero andá, que no es ese, andá, un día me cansé y fui. Caí justo, que te la conté a vos, en la escuela a la que fui, se daba de lunes a viernes, pero los martes se daba clase de cintos negros. No iban gaps, no iban cintos de colores. Entonces, yo quedé ese día, yo ya fui con la ropa deportiva. Y le hinché al profe que estaba ahí, al sabón. Pero porfa, ya vinimos, no podemos quedarnos a ver, dijimos. No molestamos. Quédense a ver, dijo. Como para ver. Quedamos ahí en un rinconcito. Llovía todos los cinturones negros. Saltando, tirando patadas voladoras. Practicando rotura, que se venía un examen. Me quedé así. Vi como lo más completo del taekwondo. Dije, yo quiero saltar y tirar patadas voladoras como ellos. Eso me marcó ahí y arranqué. Después fueron sucediendo cosas que yo no me sentí identificado con el instructor en sí y terminé cambiando de instructor dentro de la escuela por una cuestión de afinidad nada más, que le pedí permiso al maestro en ese momento, me cambié todo. Y a mí me pasaba, claro, yo entrenaba con un sabón, con un instructor, un ayudante instructor, que estaba en Junín. Quien nos tomaba el examen es él, el maestro. Entonces él iba a Junín, yo a él lo veía cada 3 meses, al principio, que rendís más seguido. Yo aprendía más en una clase con él que en los 3 meses. Me explotaba la cabeza, era como, yo quiero ser como él, el Superman. Encima me encantaba que me agarre para revolearme para todos lados, que me haga sparring, que me tire para acá, para allá. Claro, era buenísimo, era una super clase. Pero algo que me llamaba mucho la atención, que yo veía ciertos instructores de taekwondo en general en la vida, que hablaban mucho, pero después te decían que tenías que tener cortesía y insultaban, hablaban mal, trataban mal a la gente. Te decían un montón de cosas y era como le faltaba el todo lo que es la parte del arte, de los valores y todo lo demás. Entonces, yendo a lo de qué hace relevante para mí a Miguel Avellaneda, desde el lugar de siendo su alumno, algo que me llamó mucho la atención, yo realmente nunca me sentí virtuoso en ningún deporte arrancando. Soy muy disciplinado y muy obsesivo, Facu ya me conoce, soy un enfermo, me obsesiono con el piano y en una semana salgo tocando el piano. Y con taekwondo lo que me pasó es que yo quería aprenderme a defender y me obsesioné y fui mucho. Y como no era el mejor luchando, me cagaban a palo todo, me obsesioné mucho con la técnica. Me gustaba mucho que la manito acá y que esto. Y eso lo noté de Miguel, que él era mucho de que la manito acá y de esto y del otro, pero aparte tenía buen ojo para ver para qué se nos daba bien. Porque ahora vamos a ir un poco a las facetas del taekwondo, pero vos dentro del taekwondo tenés formas, tenés lo que es roturas, tenés lo que es lucha, tenés muchas cosas para hacer, defensa personal. Y más adelante él, ya cuando estaba rindiendo para cinto rojo, me dijo algo muy importante, que lo hablaremos cuando lleguemos ahí, pero él como que veían que le iba bien a cada uno. A mí me gustaba mucho la forma, ni siquiera me gustaba luchar, pues me cagaban a palo siempre, ¿no? Después me empezó a gustar, y después me hice, de mucha práctica. Y yo lo veía a él, y lo que me parecía excelente es que él tenía el superpoder para mí de que vos entiendas, de que Mauro Domínguez entienda. Si bien él dijo recién que el taekwondo al principio es igual para todos, que sí, un buen maestro, algo que considero que hace que sea relevante, es aquel que tiene el ojo para ver en qué es bueno cada uno, porque capaz que uno no es bueno para lucha, pero es muy bueno leyendo la técnica y puede ser un buen coach o puede ser un buen juez en la lucha. Entonces, creo que es algo que lo hace relevante a Miguel, que comunica desde el ejemplo, que denota los valores cuando habla, que te escucha como ser humano más allá del resto, o sea, se preocupa. Una vez yo tuve un problema financiero personal y justo había caído acá a la escuela para hablar con él de otra cosa y hablé con él y él me dijo, Mauro, ¿tenés plata? Pásame tu cuenta, te transfiero. Le digo, no, maestro, gracias, lo aprecio, si realmente la necesito la plata se la voy a aceptar,
pero ese tipo de personas, o sea, lo veo como un humano así, y así hay miles, que se las conté a Facu hubo inundación en La Plata, juntó 45.000 bondi y llevó colchones. Entonces, eso es lo que para mí lo hace relevante como maestro, la obsesión con la perfección técnica, el buscar siempre un poquito más, en sacarte el mejor jugo a vos, el que vos te sientas inspirado, y son esas cosas entonces digo, bueno, ¿qué es lo que a Miguel le fueron comunicando así como a mí me inspiró usted? Sus maestros, ya sea un maestro de taekwondo, un maestro mamá, papá, y esas cosas. Sí, arrancamos con mis viejos. Los valores se vienen de casa y todos los demás formadores contribuyen. Hasta tu entorno, por ahí uno se nutre de todo, de los amigos, ustedes hablaban de la amistad, se nutre de los amigos, se nutre de las parejas, se nutre de todo lo que es cotidiano y que tenemos relación prolongada en el tiempo, también nos nutre y nos marca. Entonces, yo considero justamente eso. Primero, mis viejos y mi abuela, que también me crió mi abuela, porque mis viejos laburaban y también me crió ella. O sea, me considero ahí el entorno familiar. ¿Sí? Cuando hablo de mi viejo, hablo de la familia. Pero después también, los profes que tuve, no me acuerdo cada uno, pero seguramente todos aportaron su cuota como para que yo hoy, ustedes vean esto, porque vuelvo a decirte, yo no me voy a ni calificar, porque eso sería soberbia, pero lo que me devuelve el otro de lo que yo soy es lo que quiero ser. ¿Se entiende, no? Sí, definitivamente. O sea, el otro me da el espejo de la imagen que yo busco. Tiene que ver con eso. Y obviamente el profe de educación física y mis maestros, los maestros que tuve en taekwondo. Esto es así. Y el general Choi. Porque tuve cursos con el general Choi donde se hablaba de la técnica, hablaba mucho de técnica, pero también daba cosas que tenían que ver con la formación, y dejó los libros. Tengo una pregunta. ¿Sabés cómo se le ocurrió crear el taekwondo al general? Lo que te puedo decir es lo que escuché. Corea siempre estuvo invadido por Japón, uno de los países que siempre invadió serialmente Japón fue Corea, sí, por la proximidad. Bueno, y de hecho él luchó por la independencia de Corea. El general era general del ejército, por eso general. Y fue tomado prisionero, más, él contó esta anécdota muchísimas veces, incluso la contó para televisión acá en Argentina, cuando no había ni streaming, ni cable, ni nada, la contó para televisión abierta. Le hicieron una entrevista con uno de las tantas veces que vino a Argentina, y él tenía fecha de sentencia, si no me equivoco era 2 semanas posterior a que terminó la guerra. O sea que si la guerra terminaba 2 semanas después o 15 días después, lo iban a ejecutar. Sí, los japoneses. La guerra terminó antes y él quedó libre. Bueno, él practicó, estando en prisión, practicó karate. De chico había practicado taekwondo, que es un arte milenario, que él era calígrafo, ¿sí? Y su profe, como era muy bajito y muy endeble de salud también, le recomendó practicar taekwondo. Y bueno, y a partir de eso, cuando es liberado Corea, él decide formar un arte que identifique, porque la mayoría lo crea dentro del ejército, ¿no? Lo crea dentro del ejército. Lo desarrolla dentro del ejército, sí, exactamente. Él queda a cargo de una división de infantería, Pero está loco, porque aparte, en el buen sentido, ¿no? Está loco, vos fíjate que le metió leyes de física, todo lo que él le puso, algo de biomecánica, le puso leyes de física, todo lo que tiene que ver con Newton, o sea, es re complejo y re completo el taekwondo, es impresionante, o sea, ¿hay algún indicio en la enciclopedia que no la leí toda de los co-founders, o sea, los que lo ayudaron y... Sí, hay muchos maestros que lo ayudaron, sí, de hecho hay maestros que las formas, hay maestros que las crearon o las diseñaron algunos maestros que no fue él. Claro. Sí, él tuvo un equipo de trabajo de maestros, digamos, pero se lo adjudica a él como el padre del taekwondo porque en este grupo había que tener una cara visible, y el ideólogo de todo esto fue él. Digamos, innovó, llegó al Product Market Fit, lo empezaron a adoptar las personas
y después expandió su palabra y enseñó. Sí, dijo que quería que sea para todo el mundo. A mí me explota la cabeza, o sea, todo lo que hizo y en tan poco tiempo, porque fueron 10 años, o sea, y es mucho, es un montón, y tiene un montón de teoría el taekwondo, un montón. Él, cada vez que hacía un curso, decía la cantidad de horas que estuvo arriba de un avión. La llevaba contada. Eran años De un avión, en avión. mirá. La cantidad, tratando de difundir el taekwondo. Tratando de que el mundo conozca el taekwondo. Una pregunta también con O sea, esto. una persona sacrificada plenamente por lo que él consideraba, dicho por él también, el mejor sistema de defensa creado por la humanidad. Esto lo decía. Nosotros conocemos que para que algo funcione, o tiene que ser adoptado por muchas personas, pero también hay mucha gente que adopta, ya sea un producto, un servicio, una disciplina, una arte marcial. Pero yo me pregunto, si pasó horas en avión, ¿él cómo se bancaba, por ejemplo, económicamente para todo esto? Porque imagino que para lograr difundirlo y para hacer que el taekwondo sea lo que es hoy, ¿tenés idea cómo fue que se fue dando y cuál era su vida también y su situación económica? Él daba clases, primero daba clases, yo calculo que habrá empezado como todos a dar clases y después una vez que se empezó a Claro, desarrollar... igual estaba en el ejército, o sea, tenía el sueldo del ejército, después hay que ver si quedó... Yo con no algo. sé exactamente eso, ya no él estaba a Claro. cargo del ejército, pero una vez que él empezó con todo esto y que el taekwondo se empezó a difundir por el mundo, obviamente daba clase y cada persona que da clase cobra por dar clase. Y Yo calculo que habrá sido así, no sé. Bien. Claro. Alguien que No puedo seguramente hablar por salga en los cosas. comentarios a decir, no, yo soy el sobrino nieto del general Choi, ¿viste? Y salen a hablar. No, claro, claro. Que nos enseñe. Sí, eso me re gusta y me llama mucho la atención. Es como que son en muchos puntos algo que aprecio genuinamente de Choi. Yo he vivido muchas cosas desafiantes en mi vida y me acuerdo de muchas cosas. Me acuerdo de todas las personas que estuvieron ahí en los momentos desafiantes. Del que me dio un tubito de oxígeno cuando no podía respirar. Y hay gente que, o sea, para diferentes proyectos que tengo, ya tengo el reconocimiento que quiero que les quede. Por ejemplo, cuando tenga la escuela de aviación, que algún día voy a tener una escuela de aviación, hubo una persona que me salió de garante para el préstamo, que gracias a eso yo me pude recibir, si no, no me hubiera podido recibir, por lo menos en ese momento. Quizás hoy me hubiera recibido, pues, se lo puedo pagar, pero en ese momento hubiera sido imposible. Que es Pablo Fernández, que era el director de la Academia de Policías a la que yo fui. Y yo había hablado con más de 100 personas que me habían dicho que no. Y él me dijo que sí. Y me dijo, Domínguez, yo nunca les di garante a nadie, pero lo conozco a usted, sé que es buena persona. Y entonces yo dije, el día que tenga la escuela de aviación, de la plata que me entre, de lo que yo gane y vaya para el bolsillo mío, voy a agarrar un porcentaje y voy a hacer la beca Pablo Fernández y voy a dejar quién era Pablo Fernández en reconocimiento a Pablo Fernández, y la escuela se va a llamar Osvaldo Tovares por mi instructor, que también fue muy importante para mí, porque también gracias a un montón de manos que me dio me pude recibir, si no, no hubiera sido imposible. Y Choi tenía eso de que bongeó, que te hablaba de toda la gente que para él fue importante, de sus mentores, de su modelo de referencia, de gente que apreciaba. Bueno, un poco volviendo al tema, cuando él está a cargo del regimiento de infantería, que lo ponen a cargo para instruir a los soldados, él decide desarrollar el taekwondo y también para darle una identidad al pueblo coreano. Él decía que en Corea se practicaba karate y decía, ¿cómo podemos pretender independizarnos de Japón si consumimos cosas que fueron ideadas por ellos? Entonces un poquito eso también calculo que ayudó. Y vuelvo a decirte, esto son cosas que escuché. Esto no me lo dijo él, pero son cosas que escuché. Así que calculo que tiene que ver con esto, con buscar que Corea sea independiente en todo sentido. ¿Sí? Habla también de sus valores, definitivamente. Te quiero preguntar algo. ¿Ese es el logo del taekwondo? Este es el logo ¿Está de ahí? nuestra ITF. Sí. Ok. Sí, sí. ¿Y tiene algún significado? El logo de la ITF tradicional, ¿sí? Está, me marca el puño, este es el mundo. Si vos ves, está dividido por una S, ¿sí? Sí. Que es el del Yin y el Yang, ¿sí? Los opuestos. ¿Sí? ¿Ves que el mundo está dividido como con una S? Sí. ¿Sí? Bueno, habla un poquito de esto del Yin y el Yang.
Y bueno, International Taekwondo Federación. ¿Y los colores, Está tenés idea engoblado. si son así por algún motivo? Los colores, fundamentalmente los de abajo, este es de nuestra federación, donde este es el tipo de letra que nos identifica a nuestra federación, está. Y estos 5 colores representan el puño, y los colores representan no solamente lo que tiene que ver con los cintos, sino con los continentes, ¿sí? Acá tenés los 5 continentes, está. Entonces te habla que nuestra federación es una federación abierta, no está cerrada en este logo solo, sino que está abierta porque el logo continúa y está afuera, no está enmarcado, ¿sí? Donde integra con nuestra tipografía de letra los 5 continentes. Esa no la tenía, la de los continentes. No la sabía. ¿Sí? Y también la insignia que llevamos en la espalda es el árbol, ¿sí? Está la parte del tallo escrito en coreano, la parte de lo que sería la copa está escrito en letra occidental, y Perdón. el general Choi Hong-hee representaba a cada estudiante como un árbol que va creciendo en conocimiento. ¿Sí? ¿Puede Y en contar eso, lo de la y en teoría de los valores. colores? Yo lo he contado 1000 veces Y y lo he vuelto loco con la teoría de los colores de los cinturones. A ver si la tengo bien esa, porque la teoría que yo tenía, que no sé ni dónde la escuché, decía que los cinturones de colores venían como de una historia, de un cuentito, que uno empieza siendo como una hoja en blanco, donde empieza a escribir los conocimientos, con la práctica se va desarrollando, que el amarillo representa la tierra de Corea. sí, la tierra es la semilla donde va La a semilla ser donde se va. la semilla amarilla. ¿Cómo es la historia desde cero? ¿Qué Claro. representa el blanco y cómo? Bueno, termino con lo de la copa está abierta porque justamente no está cerrada, la parte de la parte del árbol de atrás, que le llamamos árbol, justamente es para que le entre conocimiento y sabiduría y valores al estudiante. ¿Sí? No es algo cerrado, es algo Está abierto. buenísimo porque es todo simbólico. Claro. ¿Y cuál es el simbolismo detrás de los colores de los De cinturones? los colores, el blanco es la pureza. Las chicas ahora ya no tanto, pero antes se casaban todas de blanco. Representaba la pureza, ¿sí? La inocencia. ¿Y a qué pureza e inocencia? La falta del conocimiento. Un cinturón blanco, si vos damos una clase ahora y arrancás como cinturón blanco. Entonces es la falta del conocimiento, eso. La inocencia, la falta de conocimiento. El cinturón amarillo representa la semilla que va a ser volcada en esta tierra que está labrada para que crezca la planta. Volvemos a la planta, ¿sí? El verde representa la planta en crecimiento. Una planta cuando crece es verde. Chiquita es verde, por más que sea un árbol. Sí. ¿Sí? Está el azul, es el cielo hacia donde esa planta va creciendo y quiere apuntar. Y el rojo ya no tiene que ver con esto de la naturaleza, sino el rojo en cualquier parte representa peligro. ¿Sí? Agresividad, sí. No agresividad, peligro. Representa peligro. La agresividad es otra cosa. Bien. ¿Sí? Una persona puede saberse defender muy bien y si está en una situación límite puede usar esa defensa. Es una persona que va a generar cierto riesgo para los demás, llamémosle peligro, pero sin que esto quiera decir que la persona sea agresiva. Este rojo representa el peligro y es el peligro que está marcando el cinto hacia los demás. O sea, tener cuidado porque mis conocimientos llegaron a un punto que yo ya me puedo defender. Por eso me preguntan muchas de las, ahora no tanto, pero antes te preguntaban, ¿cuándo me voy a saber defender? Me decían, Sabón, ¿cuándo me voy a saber defender? Bueno, mínimamente cuando llegues a rojo, pero nunca terminas de aprender a defender. ¿Sabes, Miguel, que cuando nosotros... Y al negro todo lo contrario. El negro es la sabiduría, ¿sí? El opuesto al blanco, el conocimiento. ¿Está? Eso quiere decir el negro. Excelente. ¿Sabes y aprovecho para darte otro dato más. Nuestra línea federativa, el DOBOC en los maestros, tienen los cinturones negros, tienen el borde negro en la falda, en la parte de abajo de la chaqueta. Los cinturones de cuarto a sexto lo tienen también en el costado del pantalón y en el costado de la manga como lo tengo yo. Y los maestros en nuestra línea federativa tenemos el negro atravesado por una línea blanca. Y esto quiere decir que por más que sea maestro, nunca tenés que olvidarte de tus inicios y volver siempre a los orígenes. Me
me parece súper interesante la cantidad de historias que tiene el taekwondo y lo bien representadas que están. Y también para darte contexto, este es el podcast ¿sí? de Relevance, como te dijo Mauro, que viene de la etimología de la palabra relevante. Y Relevance en sí es una empresa de publicidad y de tecnología y de varias cosas más. Y nosotros en la empresa, por supuesto que identificamos talento, identificamos a quiénes son esos futuros miembros del equipo y constantemente estamos hablando de esto y consideramos que cuando estamos evaluando a alguien para que se sume al equipo hay dos tipos de personas. Están los cracks y están los pichones de cracks. Entonces, el pichón de crack es esa persona que tiene el potencial para convertirse en un crack, en un genio. Y después está la persona así que ya tiene el conocimiento, más el cinturón negro, que ya tiene la experiencia y está formado para un rol específico. Entonces, yo llevándolo al taekwondo, ¿cuál es la diferencia que te hace pasar de ser cinturón azul, donde tenés el cielo y en lo que te puedes convertir, hacia donde estás yendo y creciendo, y que ya después te hace pasar a ser cinturón rojo? ¿Cuál es la diferencia entre un cinturón azul y un cinturón rojo? Que ya sos una persona que está formada, digamos. El conocimiento que vas aprendiendo en todo, o sea, cada categoría hay distintos niveles, está muy bien diseñado el sistema de enseñanza del taekwondo. ¿Entendés? Vos tenés niveles donde hay formas en cada categoría, tipo de defensa personal en cada categoría, determinadas técnicas en categoría. Entonces, cada vez que vos vas pasando de cinto, es como que vas pasando de grados. Vas aprendiendo y pasás como en la escuela. De primero pasás a segundo, de segundo a tercero, ¿entendés? Tiene que ver con eso, vos vas aprendiendo. No es que tampoco es matemático, porque somos personas y somos individuos. Claro. Y cada uno tenemos habilidades distintas. Facu, que Esto jugó no al quiere tenis. decir que vos tengas azules que sean mejores defendiéndose que los rojos, y la pregunta es en cuanto a la defensa. Pero recordá que el taekwondo no es solamente algo práctico. Taekwondo, el do tiene que ver con la parte interior. ¿Sí? Yo siempre digo a mis alumnos, cambio una buena persona que no sea campeón del mundo por 10 campeones del mundo que sean malas personas. Qué interesante eso. ¿Entendés? O sea, Sí, ¿por sí. qué? Porque esta persona que no es campeón del mundo, si es buena persona, a mí me va a dejar bien sentado en cada lugar que vaya. Y si yo tengo 10 campeones del mundo que son malas personas, me van a dejar mal en cada lugar que pise. Entonces, si uno va en busca de la excelencia técnica, si uno va en busca de los que quieren competir, brindarle las mejores herramientas que estén en lo que yo llamo las grandes ligas, compitiendo con los mejores, sí buscamos eso. Ahora, no nos tenemos que olvidar que somos instructores de taekwondo y el taekwondo tiene una parte que tiene que ver con el do. Y esa es la parte esencial, la esencia de la persona, Sí. los valores. Si hay algo que me llevo de este episodio y de esta conversación es que el taekwondo es un arte marcial muy humana y que se creó para las personas, para los humanos. Me llevo eso como core. Sí, más desde un enfoque desde el ser y desde todo el desarrollo, porque tiene esa parte que se le dio. Lo que te iba a decir con respecto a las categorías, por ejemplo, vos que jugaste tenis, bueno, pero que te dedicaste a competir en alguna época, viste, por ejemplo, en el pádel vos empezás y decís, ¿cómo sabes cuál es séptima, sexta? Si en realidad no hay una cosa muy puntual. Claro. Hay una cuestión que vos ya cuando estás llegando a azul, empezás a medir más tiempo y distancia en lo que es la lucha. Ya ahí para rojo lo vas perfeccionando mucho. Tanto de que si te quiero frenar la pata acá, como que a veces te pasa que estás haciendo lucha en un combate deportivo y pateás y literalmente como si te hubiera hecho esto. Estoy a medio metro tuyo todavía. Entonces ya llega un punto cuando estás llegando a rojo que tenés mucho más control de tu cuerpo y de la percepción de lo que el otro va a hacer, como cuando en tenis ya sabes por el cómo le pegó el otro y la terminación, para dónde va a salir la pelotita y el efecto. Llega un punto en el taekwondo cuando estás llegando a cinto rojo, por ahí, que vos podés decir, mira, por cómo se paró va a tirar determinada patada, va a pasar esto, va a pasar el otro. Tenés una lectura más grande y un dominio mayor de tu cuerpo y también más práctica. De ahí dos cositas con respecto a esto. Lo que decía Mauro, a medida que vos practicas más, la categoría de azul está antes que la de rojo, entonces en rojo tenés mucho más tiempo de práctica. Entonces desarrollas más habilidades. Sí.
¿sí? Y después, con respecto a lo que decías vos, el general en la enciclopedia dice que él creó el taekwondo como un legado para la humanidad. Aquí les dejo el taekwondo como un legado para la humanidad. Así arranca una frase en la enciclopedia y siempre la decía. Así que fíjate un poco lo que vos estás concluyendo con esto o sacando una idea, como él lo tenía bien claro a esto. Está buenísimo. Una cosa, valores y propósito. Valores, propósito, storytelling, sentido. Es impresionante. Era genial, Joe. Claramente el taekwondo tenía que ser el taekwondo como lo es hoy. Y qué importante que se preservó en el tiempo y se va a seguir preservando. Pero mira los fundamentos, qué importante, ¿no? La base que se armó. Y no tiene ni 100 años todavía, es impresionante. Y bueno, Yo así... todo el tiempo trazamos paralelismos con muchas cosas y como que me llena de energía ver y darme cuenta de esas cosas y aprender sobre esto. La verdad que me llevo de todo acá. Dentro de todo esto, como para ya ir cerrando esta parte y pasar a lo otro antes que empiece el ruido ahora en un cachito. Tiene muchas partes el taekwondo y una es el do, esto, la parte de la filosofía de eso. Son algunas preguntas medio aleatorias, sí, pero que nos gusta, se le hemos preguntado en otros podcasts, entrevistamos muchos, gente del ámbito muy corporativo, algunos filósofos, un experto en filosofía, gente de todos distintos rubros. Y estas preguntas se las hemos hecho tanto individualmente como en conjunto a todo tipo de personas, como para ver qué respuesta dan, porque siempre hay respuesta distinta. Una es, ¿qué es la felicidad para usted? La felicidad, te lo dije de entrada, encontrar bien a mis afectos y disfrutar del taekwondo y sentirme una persona querida y respetada por la comunidad y por todo lo que me conoce. Esos 3 puntos, ese es el trípode de mi felicidad. Sentirme que soy una persona que la gente respeta, pero por lo que soy, yo te dije no imponiendo, que soy una persona útil a la sociedad, soy profe, muchos me dejan su bien más preciado, que son los hijos. Claro. Así que imagínate, mirá si no me tengo que sentir afortunado y ser responsable con esta función que cumplo. Y otra pregunta, cada vez se está viendo más el fenómeno de inteligencia artificial, cada vez hay más gente que se está conectando virtualmente únicamente, hay muchos tipos de familias de todo tipo, ahora familia con mamá y papá, de todo hay, y algo que notamos mucho es que en ciertas ocasiones no hay tantas cosas, se está yendo todo más a lo virtual y no tanto a lo presencial, y a veces en los jóvenes hay una sensación de vacío, de pérdida de propósito. Usted que trabaja muchísimo con jóvenes, ¿qué le podría decir a una persona que es joven y que no sabe qué quiere hacer de su vida, que está perdido, que no sabe para dónde salir, que tiene miedo si la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos, desde la parte filosófica? ¿Qué le podría llegar a decir a esa persona? Yo hay algo que digo en la clase, no sé si te responderá esto lo que me preguntás, pero hay algo que digo en la clase es, yo mantengo esto de que somos seres de afecto. A nosotros nos nutre el afecto. O sea, volviendo a esto de la planta, sin afecto estaríamos secos, es la verdad. Uno no puede vivir solo, somos una sociedad, vivimos en comunidad, precisamos, o sea, ustedes hoy hablaron de la amistad, son jóvenes, ustedes no son viejos, son jóvenes, ¿entienden? Entonces el afecto es fundamental para la humanidad. Yo algo que siempre digo es, el teléfono no me va a abrazar. El teléfono me puede decir que me ama, pero no lo va a sentir. O sea, yo preciso de gente que me abrace, que me dé su emoción y que yo la sienta. Eso es lo que me va a hacer bien a mí. ¿Está? Hay una película, no sé, ustedes son muy jóvenes, hay una película con una frase que me marcó, que es El secreto de sus ojos. Gran película. Al final de la película, no la voy a spoilear, ya la habrán visto todos. Al final de la película hay una frase que me marca. Cuando lo mete prisionero en la casa, vieron que lo tenía en el establo, ¿sí? Y cuando se da cuenta, creo que Expósito.
Darín era el protagonista, Sí. y se va ahí y lo encuentra en el establo y se termina yendo y el que estaba prisionero le dice, por favor, pídale que me hable. O sea, no le pidió que lo liberen, le pidió que la única persona con la que tenía contacto le dé una muestra de afecto, aunque sea con el diálogo. Es una frase que eso es otra piña en la pera. ¿Se entiende, no? Sí, O sea, es una ficción, es una película, llamen lo que quieran, pero de eso nos nutrimos del afecto, somos seres afectivos, somos seres sociales. ¿Está? Si ustedes hoy se juntan, salen de acá, salen, comen algo rico, se divierten, jóvenes, y al otro día van a decir, che, qué bien que la pasamos anoche. Y eso también es felicidad. Totalmente, totalmente. Bueno, Facu, ¿alguna pregunta más? Ya estamos para cortar con esto y pasar un poco a mostrar las facetas del taekwondo, un poquito de todo lo que hay. Excelente, sí, pasemos a eso. Desde mi lado, gran conversación. Muy interesante. Perfecto. Regio. Venía con expectativas altas y fueron superadas. No, para nada, para nada. A vos, Miguel. Listo. Bueno, cortamos audio acá.